su presencia y gracias, Andrea. Pues muy buenos días a todos y todas. Oficialmente les damos la más cordial bienvenida en nombre de Fundarse al webinar El abordaje empresarial del marco de Sendai. Esto pues en el marco de las iniciativas de ARISE como inicio del ciclo de talleres en temas de resiliencia y gestión de riesgo de desastres. Antes de dar inicio a este webinar, agradecemos puedan seguir las instrucciones. Les invitamos a que se puedan presentar a través del chat con su nombre, cargo y organización a la que está representando. Les pedimos que si su usuario no aparece con su nombre, que puedan colocar su nombre y la empresa a la que pertenecen. Les pedimos que puedan desactivar su micrófono para mantener la calidad durante el taller. Es opcional si ustedes desean mantener su cámara encendida. Pueden hacer uso del chat en todo momento para poder enviar sus comentarios y preguntas referente a este webinar o pueden levantar su mano en caso de querer hacer alguna participación durante el proceso. De antemano les pedimos disculpas por cualquier problema de conexión, interrupción eléctrica o falla que se pueda presentar durante este webinar. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, por lo que se le enviará la grabación al correo electrónico con el que ustedes se inscribieron. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Nicolás Ordóñez Ortega. Nicolás es ingeniero administrativo, magíster en estudios humanísticos y director ejecutivo de Presentes Corporación, entidad que durante 41 años ha restablecido las condiciones de las comunidades y sectores de desarrollo afectados por emergencias y desastres como el terremoto del eje cafetero, erupción del volcán Nevado del Ruiz, huracán en San Andrés y Providencia, terremoto de Haití, entre otros, generando resiliencia y aportando en el desarrollo sostenible de los territorios. Además, Nicolás es apasionado por el desarrollo de comunidades con enfoque regenerativo y consciente y busca generar intervenciones integrales que valoren y respeten el medio ambiente, el ser humano y los medios de vida. Tiene experiencia como gerente social en entidades sin ánimo de lucro y organizaciones públicas. Además, cuenta con una amplia trayectoria en la implementación de modelos de desarrollo sostenible y trabajo en gestión de riesgos y desastres. Así que, sin más, le doy la palabra a Nicolás. Bienvenido, Nicolás, y muchas gracias por su tiempo. Angie, un gusto saludarte y saludarlos y saludarlas a todos y todas. Es para mí un placer estar hoy acá conversando con ustedes en esta mañana. Les vamos a contar un poco sobre nuestra experiencia desde Presentes, cómo hemos tenido una evolución también de el llegar después a llegar desde antes a implementar acciones de acción anticipada para reducir el riesgo de desastres. También les vamos a contar un poquito cómo fue nuestra experiencia el año pasado en la revisión de mitad de término del marco de Sendai. Fuimos la única entidad colombiana y yo fui la única persona invitada a esta revisión de mitad de término del marco de Sendai. Les voy a contar un poquito cómo fue eso, qué es el marco de Sendai y cómo todos podemos trabajar en este tema. Y ya después Andrés va a profundizar un poco más en todos los temas más empresariales, también cómo lo venimos haciendo nosotros para Colombia, entendiendo que esto es un gran reto, unas complejidades hoy en temas de financiación, porque es mucho más sencillo buscar recursos para llegar después que para llegar antes, pero el gran reto que tenemos es cómo generar una propuesta de valor que sea atractiva para que las empresas, los gobiernos y las personas trabajen a llegar desde antes, que trabajemos en la reducción de riesgo de desastres, en la acción anticipada, en salvar vidas, en trabajar en continuidad del negocio de las empresas y no llegar siempre a los temas de respuesta o de recuperación, que es lo que hemos hecho en estos países latinoamericanos y del Caribe. Entonces esa es la gran invitación que tenemos nosotros para Colombia y que hoy compartimos para que ojalá se puedan implementar en Honduras. Pasemos por favor. Entonces, digamos que este va a ser el contenido, contarles un poquito de la organización, qué es el marco de Sendai, el desarrollo operativo del marco de Sendai y pues abrir un espacio para preguntas. Avancemos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos una entidad que nació hace 41 años en un terremoto que hubo en Colombia. No es nuestro estado, acá se llaman departamentos, sino en otro que se llama Cauca, el Cauca. En ese momento, el gobernador de Antioquia invita a un grupo de personas y empresas y organizaciones a sumarse para que vía recursos de solidaridad
pudieran trabajar en la reconstrucción o lo que nosotros llamamos hoy restablecimiento de condiciones de vida de manera integral en este departamento que generó o que sufrió unas grandes pérdidas por el terremoto. Se montó una organización que tenía pues un espacio en el tiempo delimitado, la idea era reconstruir y salir, pero en el 85 se genera otra gran emergencia o desastre y fue la erupción del volcán, que lo que hizo la erupción del volcán fue que arrasó posteriormente toda esta lava con la nieve que bajaba, arrasó una comunidad que se llamó Armero. Fue muy significativo en nuestro país este desastre en Armero, y también llegamos a la reconstrucción. En ese momento la corporación decide cambiar el nombre, ya no Antioquia por el Cauca, Antioquia es el nombre de nuestro departamento, sino Antioquia presente en el Cauca, en Popayán, en San Andrés, en Haití, en Antioquia, donde nos necesiten, siempre que haya un desastre, ahí vamos a estar. Nosotros hemos acompañado todos los desastres de Colombia y hemos llegado a 12 países. Cuando nos han invitado o se han necesitado, pues siempre estamos con todas nuestras capacidades para llegar. Y aunque ahorita vamos a profundizar un poquito sobre el modelo, decirles que siempre son intervenciones integrales que parten por el ser humano, trabajar con las comunidades, comprender sus realidades para generar transformaciones que sean pertinentes y oportunas. Y esa ha sido la clave de nuestro éxito, un modelo integral que parta de los individuos, que genere confianza asociada a la transparencia en el manejo de los recursos y pues que haya un inicio y un fin donde nosotros entregamos a una comunidad con unas condiciones de vida restablecidas, y toca temas sociales, temas económicos y temas de hábitat. Hoy también incluye temas de gestión del riesgo y temas ambientales, pero en ese primer momento no. Durante el tiempo, en el 2014, perdón, en el 1994, nos invita una empresa, una gran empresa, creo que la segunda empresa más grande de Colombia, EPM, es una empresa de servicios públicos, acompañar un ejercicio de reasentamiento, y ahí digamos que aparece una segunda línea de acción de la corporación, que se llama gestión de la sostenibilidad, y es acompañar a empresas y gobiernos en procesos comunitarios, en procesos sociales, a implementar temas normativos con estándares internacionales, como reasentamiento, fortalecimiento de organizaciones sociales, temas de proyectos productivos, mejoramientos de vivienda, construcción de vivienda nueva. Digamos que todo lo que implique comunidades, tenemos capacidades al interior para acompañarles en todos estos procesos. Entonces, a la segunda línea, el primero restablecer después de un desastre, el segundo se llama gestión de la sostenibilidad, y digamos que durante el tiempo, digamos que hemos tenido una evolución muy interesante. Estuvimos en temas de conflicto, que también era similar, acompañar los temas de conflicto, porque había una movilidad humana, y acompañar a que las personas restablecieran sus condiciones o que retornaran a su territorio, pues fue un gran aprendizaje y reto que con el proceso de paz de Colombia dijimos, acá ya nos vamos a meter, hay muchas entidades que lo están haciendo, y dediquémonos más bien a entender el tema de los desastres y la sostenibilidad. Menciono acá, y ven un asterisquito ahí, digamos que hemos llegado a varios países, entre ellos Haití fue muy significativo. Acompañamos el terremoto que hubo en el 2010, y fue una experiencia muy bonita en la construcción de Village Colombia, o Colombia, pero también hemos acompañado procesos, por ejemplo, de reasentamiento en Perú y otros ejercicios que nos han invitado en América Latina y el Caribe. En el 2020 que entro yo, me plantean un reto, y es incorporar el modelo del tema ambiental y el tema de gestión del riesgo, y empezamos a profundizar sobre qué significaba trabajar en la prevención. Y eso suena muy bonito, y acá pues el primer gran mensaje que les quiero transmitir, pues la prevención no la podemos hacer con las mismas capacidades que hemos construido hasta hoy. Implicará construir nuevas capacidades, implicará adaptarnos, implicará hacer cambios estructurales en nuestras organizaciones si queremos abordar el problema de una buena manera. Entonces, llegar antes, reducir el riesgo de desastres, aparece la ciencia de datos, la tecnología que hoy nos genera
unas grandes capacidades para anticiparnos al riesgo, aparecen conceptos como la continuidad del negocio, y la gran invitación es a que no miren el desastre y la prevención solo como enterrar la plata, como una inversión que nunca vamos a ver. A ver, nosotros queremos que llegar desde antes a entender los desastres o los riesgos como tal, pues lo que nos va a generar es más recursos económicos. Nos va a generar que estemos a la delantera cuando se presente un desastre. Nos va a evitar que se generen pérdidas económicas. Esa es la fuerza que tenemos nosotros. No verlo como un tema negativo, sino encontrar las oportunidades que también nos genera esa realidad que tenemos hoy también asociada al cambio climático y que creemos que nos podría generar valor si lo abordamos. Si no lo abordamos, pues lo que nos genera es pérdidas. Vengo a traer una cajita de Marco. Bueno, ok. Entonces, en el 2020-2024 nos dedicamos a entender este problema que teníamos, este reto que teníamos y que hemos puesto al servicio en Colombia y que queremos replicarla en otros países. Avancemos. Eso nos llevó a cambiar incluso el propósito, la misión y la visión. ¿Y por qué la cambiamos después de 40 años? Esto fue un proceso que terminó el año pasado. Porque nosotros siempre hablábamos de ejercicios de movilidad humana, acompañar a las personas que lo perdían, que se veían impactadas y que había que volver a ayudarlas a que replantearan sus vidas, que reconstruyeran capacidades, que restablecieran condiciones de vida. Y lo que nosotros queremos es que las personas ojalá no se tengan que movilizar, que las empresas no tengan que cerrar, que las empresas no tengan que movilizarse para otras zonas cuando ocurre el desastre. Queremos llegar desde antes a construir capacidades, a reducir el riesgo, a acompañarlos para que estén mejores preparados frente a los retos que nos significa el cambio climático. Perdónenme que acá me dicen que no está en la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Sí, se logra ver. Sí. Ah, bueno. Está en la misión y la visión. Sí. Listo. Entonces, cambiar la lógica de llegar a restablecer, al construir y promover comunidades, territorios, sociedades resilientes, implica llegar desde antes. Y quiero que le demos valor a esta palabra que creo que se ha venido usando de una manera cliché o de manera no tan profunda para lo que significa. Y resiliencia es la capacidad de un sistema de prepararse, adaptarse, resistir y recuperarse. Resiliencia es poder llegar antes, pero llegar después. Es también construir esas alertas tempranas que me permita llegar muy rápido a salvar las empresas, a acompañar a las comunidades, que el impacto sea lo menor posible frente a las realidades que tenemos hoy, impactadas principalmente por temas de cambio climático. Los riesgos como los huracanes, de pronto los terremotos, digamos que son un poco más impredecibles y dependen también de otros fenómenos que se puedan presentar, muchas veces ligados a temas de la naturaleza. No hablamos de desastres naturales porque creemos que la naturaleza no genera un desastre, sino de fenómenos naturales que dependiendo de las capacidades que tengamos nos van a impactar más o menos. Eso, propósito, pues, y las nuevas capacidades que son las que se plantean en la misión, nos plantea también que la organización quiere convertirse en un referente nacional en temas de gestión de riesgo de desastres. Y venimos construyendo un modelo de desarrollo sostenible y resiliente, que es lo que nos permitirá implementar en todo lo que hacemos en el día a día. Pasemos. Y acá un poco, yo me muevo acá la pantallita de nosotros, un poco el cómo lo hacemos. Entonces, vamos a la esquina. Entonces, tenemos estas líneas de acción. El primero que llegar después, que es lo que hemos hecho históricamente con recursos de la solidaridad. El segundo, que es acompañar a empresas y gobiernos en temas de gestión de la sostenibilidad con enfoque comunitario. Y el tercero, que se llama inteligencia para la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático. Y la palabra inteligencia es pues, no solo lo que nos da la tecnología, sino la inteligencia humana. Creemos que esa mezcla mágica entre tecnología y seres humanos nos ayudará
a entender mucho mejor los riesgos, a tener información mucho más precisa para poder acompañar a las comunidades. Y les voy a explicar un poquito qué significa y dónde nos enfocamos. Digamos que si yo tengo el desastre en la mitad, ¿cierto? Todo lo que pase antes o lo que yo construya antes va a ser temas de prevención o de exacerbar los riesgos de desastres. Antecitos del desastre, inmediatamente anterior, están las alertas tempranas. Nosotros decidimos no estar en la alerta temprana, que creemos que muchas veces está en cabeza de los gobiernos, y es antecitos de que ocurra un fenómeno que se manifieste, ahí se llega a la alerta temprana. ¿Para qué? Para que las empresas y las personas puedan reaccionar muy rápido y tener las menores pérdidas. Nosotros nos fuimos un poquitico antes, pero nos fuimos a la acción anticipada, pero nos fuimos a mitigar el cambio climático, que es lo que exacerba hoy el tema de riesgo de desastres. En la acción anticipada, ¿qué hacemos? Nosotros con ciencia de datos, con información prospectiva, construimos escenarios climáticos y de riesgo futuros a 10 años, con base en lo que sabemos que va a pasar en cualquier parte de Colombia, en particular en este momento, venimos al presente. Entonces yo puedo hacer un estudio de caudal a 10 años, puedo hacer un tema de entender cuál va a ser la precipitación, la temperatura, cómo se van a comportar ciertas variables en el futuro, y asociado a lo que yo sé que va a pasar en el futuro, vengo al presente y construir nuevas capacidades o generar una serie de inversiones e intervenciones que me reduzcan el riesgo de desastres. Les voy a poner un ejemplo que me planteaba una empresa muy grande acá en Colombia. Me decía, a mí el COVID me generó una alerta frente al tema de prevención, y es como la gente desafilió muchas veces a los empleados por el tema del COVID o se cerraban empresas, todas las empresas, una empresa de pensiones, debo de cotizarme a mis pensiones. Entonces, como yo no tenía el tema de un COVID o de una pandemia en el radar, pues yo no sabía que una pandemia me podía reducir mis ingresos asociado a empresas vinculadas que me pagan pensiones. Y llevaron el tema a un tema de cambio climático. Si yo hoy supiera, por ejemplo, en Cartagena, que es un sitio muy bonito que tenemos en Colombia, que ya se sabe que va a tener los barrios que se van a inundar, y yo entender cuáles son las empresas que están asentadas en esa zona, y yo saber que las empresas van a tener que movilizarse o que van a cerrar cuando ya estén inundadas, pues yo ya entendería que con esas empresas tengo que empezar a trabajar previamente para que no cierren o para que no tengan esas pérdidas que van a tener en 10, 20 años cuando tengan que cerrar su negocio porque no se anticiparon y entendieron que iban a tener una gran inundación. Eso para nosotros es la acción anticipada. Entonces, recuerda el mensaje que les manifestaba al principio, y es: ciencia de datos es una capacidad que no tenía una fundación, hoy tiene capacidad de ciencia de datos. Una persona experta en continuidad de negocio era una capacidad que no tenía la organización. Expertos en temas ambientales era una capacidad que no tenía la organización. Entonces nos toca entender que los nuevos retos que tenemos implican nuevas capacidades. Si nosotros lo estamos haciendo desde el sector social, ahora las empresas sí que deberían tener esa capacidad desarrollada o contratarla para que les ayuden a anticiparse y que podamos trabajar en temas de continuidad de negocio, que es la invitación que nosotros hacemos a las empresas. Entonces nosotros, bajo esas 3 líneas de acción, vamos y mercamos de nuestro conocimiento, que son las personas y los líderes que tenemos en los 5 procesos que aparecen abajo, para definir intervenciones que incluyan social y económico ambiental, ¿cierto? Hacemos una mezcla mágica entre los 5 áreas del conocimiento que tenemos abajo, y eso lo llevamos a procesos que vemos con las comunidades. Y no quisiera dejar de mencionar lo que está a la derecha, y es: nosotros nos comportamos como una APP, una alianza público-privada, donde siempre sabemos que llegamos a un territorio a trabajar con las alcaldías, con los gobernantes, con las empresas que hay en el territorio, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación y con la academia. Tenemos que hacerlo así conjuntamente, no podemos llegar por acá las empresas y por acá los gobiernos o por acá el sector social, tenemos que trabajar siempre articuladamente, y es lo que hemos hecho durante 41 años. Y digamos que con base en eso que nosotros hacemos y que hemos hecho en todo Colombia, les voy a contar un poquito sobre el marco de Sendai. Entonces, el marco de Sendai es como los ODS, pero de la reducción del riesgo de desastres. Para hacer una analogía,
El marco de Sendai pues, se define por Naciones Unidas, lo acompaña Naciones Unidas y digamos que el capítulo empresarial es lo que se llama Arise. Nosotros somos el punto focal para Antioquia. Digamos que en Colombia estamos piloteando el tema de tener un punto focal Colombia y un punto focal subregional. Nosotros somos el punto focal acá en Antioquia y somos quienes implementamos pues, el tema empresarial y el tema de Sendai para toda esta región. Y acá les voy a plantear algunos retos que se vienen para nuestras ciudades. Se dice que en 2050 el 70% de la población va a vivir en las ciudades que tenemos nosotros. Eso implica pasar que del 50% que vive entre lo urbano y lo rural, acá van a tener el 70% viviendo en las ciudades. Eso nos implicará unos nuevos riesgos, unas nuevas condiciones, pero también unas nuevas oportunidades, incluso en términos de negocio. Tener 70% de la población viviendo en las ciudades implica que vamos a tener más habitantes también consumiendo, pero también más riesgos y pues nuestras ciudades latinoamericanas del Caribe lo que tienen es que pues, cuando llegan a las ciudades normalmente llegan en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas a vivir en espacios como estos que vemos y que son los que tenemos nosotros en nuestra realidad. Nosotros al interior muchas montañas, pero en la costa también saben lo que pasa cuando llegan las personas a las ciudades. Pasemos. Esta cifra es muy poderosa y es que nosotros en América Latina y el Caribe tenemos el 25% de los desastres, sin embargo tenemos el 53% de las pérdidas. Y pues la razón principal es que hay una conexión entre vulnerabilidad social y el tema de pérdidas por los desastres. Al ser América Latina y el Caribe una región más vulnerable, que también está más expuesta al riesgo, en particular en el Caribe, con todo el tema de huracanes y de tormentas, pues hace que los impactos sean mucho mayores que en otras zonas. Entonces, esa cifra, pues, llevándolo a zonas como a Asia, ¿cierto? Digamos que si nos vamos a Japón también muy expuestos al riesgo, pero están mucho mejor preparados y son menos vulnerables socialmente. Entonces, acá tenemos 25% de los desastres y el doble de pérdidas económicas que en otras regiones del mundo. Digamos que acá hay una cantidad de datos que no me voy a quedar exponiéndolos todos, pero digamos que las pérdidas son millonarias y millonarias en dólares. América Latina y el Caribe tuvo pérdidas por 123.000 millones de dólares entre 2016 y 2023. A nivel mundial, las pérdidas en el 2022 fueron de 270 millones de dólares. En el huracán Ian hubo unas pérdidas entre Estados Unidos y Cuba de 100 millones de dólares. Entonces las cifras son alarmantes. Y lo que les decía ahorita del tema de qué es lo que exacerba el tema del riesgo de desastres, está el tema del crecimiento urbano impredecible, cambio climático, desplazamiento y migración. Hoy tenemos en el mundo más desplazamiento por cambio climático y por desastres que por temas de conflicto. No en todos los países igual. En Colombia, por ejemplo, el 75% del desplazamiento sigue siendo por conflicto, el 25% por temas climáticos, pero en general en el mundo hay más desplazamiento climático, más migración climática que por conflicto. Tenemos también los temas de degradación ambiental, el tema de explotación de recursos naturales, altos niveles de desigualdad social, y esto es lo que hace que tengamos y que estemos más expuestos o sea, más vulnerables frente al riesgo. Este es el marco de Sendai. El marco de Sendai, como les decía, es lo que los ODS es lo que nos marca un poco el lineamiento del tema de riesgo de desastres. Y el primer mensaje que se transmitía en los headquarters en Nueva York frente al marco de Sendai, la revisión de mitad de término, es que no habrá desarrollo resiliente, sostenible, sino es resiliente. Es decir, si la base para el desarrollo no es el riesgo, todo lo que hagamos adicional se va a ver impactado. Entonces yo tengo que empezar por entender cuál es el riesgo de mi negocio, para entender cuál es el riesgo de mi comunidad, de mi territorio, de mi sociedad, para poder a partir de eso construir las diferentes capas del desarrollo en términos sociales, económicos y ambientales. Pero lo que no hacemos es entender cómo el riesgo nos podría impactar. Entonces muchas veces
llegamos a intervenir unas vías, no tenemos en cuenta el riesgo y la vía pues termina yéndose o afectándose porque no tuvimos en cuenta el tema del riesgo, y eso es lo que nos está impactando y haciendo que tengamos unas inversiones multimillonarias, pero que no están reduciendo el riesgo y terminamos volviendo a atender ese desastre. Entonces, acá la idea es centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y aumentar la resiliencia. ¿Pasemos? Acá son las prioridades de acción de Sendai, pero quisiera llegar a las conclusiones que se manifestaron en Nueva York el año pasado. Entonces, el riesgo, entendiéndolo como las amenazas y la vulnerabilidad de la exposición, entonces hemos avanzado mucho en entender las amenazas. La tecnología nos permite saber cuáles van a ser las amenazas hoy y futuras de cualquier sitio del planeta. Por inundaciones, por huracanes, por terremotos, podemos adelantarnos, también asociado a la data histórica que hemos tenido. Eso siempre tiene un margen de error, pero digamos que hemos avanzado mucho en entender las amenazas. Pero nos falta entender un poco mejor, y esa es la gran conclusión en esta línea, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces yo puedo ser muy vulnerable como comunidad, pero no estar tan expuesto. Nosotros trabajamos en la reconstrucción de Providencia, que tiene el tema de huracanes. Entonces, yo puedo tener la misma casa en Providencia o acá en nuestra región, pero la exposición frente a huracanes es diferente. Entonces, el riesgo va a variar también asociado a la exposición y cada fenómeno pues es diferente. Entonces, nos toca entender mucho mejor estas dos variables. En las amenazas hemos avanzado bastante. Frente a la gobernanza, que es el segundo gran reto, también se ha avanzado mucho a nivel internacional y a nivel nacional. Lo que se dice es que ya los departamentos o las unidades de gestión de riesgo a nivel nacional pues tienen mucha reglamentación, hay muchos avances en el tema, pero eso no está bajando a los temas locales, a las municipalidades, a los departamentos, pero en general a las comunidades. Entonces tenemos que ver cómo esa normativa que ya está planteada, su lineamiento, lo bajamos y lo llevamos a las comunidades, a las empresas, a las MIPYMES, ¿cierto? Digamos que a esas entidades que muchas veces son la empresa de una persona, de 5 personas, de 10 personas, que les va a quedar muy difícil tener una persona que se dedique al tema de riesgos, pero es como llegamos con información muy sencilla y simple a que las empresas y las personas puedan empezar a abordar el tema del riesgo de manera estratégica y no reactiva. Tercer punto, necesitamos canalizar más recursos hacia la reconstrucción de resiliencia y a los temas de reducción de riesgo de desastres. Digamos que hay empresas y hay entidades interesantes. Hay una que trabaja mucho en el Caribe, en Centroamérica, que se llama Micro, que trabaja con microseguros indexados para pequeñas empresas. Esa empresa para mí es un referente de lo que se debería hacer, y voy a explicar qué es un microseguro indexado. Yo, en vez de tener una persona que va a verificar si el impacto, por ejemplo, de la lluvia dañó el cultivo, pues yo lo que hago es que, sabiendo cuántos días al año llueve históricamente, pues pongo un microseguro y digo, a partir de los 100 o 200 días de lluvia, pues ya yo pago el seguro. Entonces se vuelve un tema más fácil de abordar, y pues esta empresa no solo viene avanzando en esta zona del país, ya por ejemplo llegó a Colombia y lo está haciendo con bastante éxito. Entonces nos toca generar innovaciones frente al tema. Les digo dos que estamos trabajando nosotros. Con Seguros Sura, que es una empresa grande, estamos explorando, por ejemplo, la opción de bajar la prima a empresas que trabajen o que tengan acciones en reducción del riesgo de desastres. Estamos trabajando también con empresas como Bancolombia para entender si pudieran bajar la tasa de inflación a empresas que tengan acciones en reducción del riesgo de desastres. Acá en Colombia hay una ley que define un poco lo que sería el sector empresarial en reducción de riesgo de desastres, pero todavía no hay una relación entre la normativa, las empresas y los incentivos. Entonces, yo creo que más que decir las empresas, ustedes son malas por no invertir, es también cómo nosotros podemos generar incentivos para que lo hagan. Estas son tres ideas: microseguros indexados, bajar la prima de los seguros, pero también menores tasas de inflación, las empresas que hagan temas de resiliencia o de reducción de riesgo de desastres.
En temas de reconstrucción, digamos que hay unas siglas que es, para no llegar a reconstruir, que son Build Back Better, ¿cierto? Construir como estaba en el pasado, pero hacerlo mejor. Pero le metieron otras dos palabras el año pasado en Nueva York, y es que se haga más fuerte y más resiliente, que sería Stronger and Resilient. Entonces, hoy el tema de cambio climático, el tema de desastres, pues van a estar exacerbados, van a tener unas menores duraciones, pero van a ser mucho más fuertes. Entonces, hoy el tema de precipitaciones va a tener unos extremos más fuertes, unos momentos de unas lluvias más intensas, pero unos momentos de más sequía. Entonces, cuando llueve, llueve muy duro, cuando hace calor, hace más calor. Entonces, tenemos que estar mejor preparados y el riesgo es diferente hace 10 años a lo que tenemos hoy. Entonces, hoy tenemos que hacerlo mejor, pero más fuerte y más resiliente. Y la quinta invitación, que aunque no es una prioridad, sí es un lineamiento de Antonio Gutiérrez en cabeza de Naciones Unidas, es actuar ya. Entonces, no podemos quedarnos esperando a que sea el Estado, tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros decimos que empieza en la casa, que empieza en la empresa, el tema de reducción del riesgo de desastres, y no necesariamente es el gobierno el que nos tiene que decir qué es lo que hagamos. Y acá una premisa: las empresas que estén mejor preparadas frente a los riesgos que tenemos y que ya sabemos que van a pasar, les va a ir mucho mejor económicamente. Entonces ustedes toman la decisión, o deciden abordar esto con toda la fuerza y la vehemencia, invirtiendo los recursos que se requieran, o van a sufrir las consecuencias del cambio climático y de los desastres. Yo creo que es mucho más rentable invertir hoy en reducción del riesgo de desastres para tener oportunidades futuras. Estas son las metas globales de Sendai. Entonces, la invitación es a reducir la cantidad de muertes, la población afectada, las pérdidas económicas, los daños a la infraestructura crítica y que se interrumpan los servicios básicos de las comunidades. Pero hay que aumentar que los países con estrategias nacionales y, lo que les decía ahorita, intervenciones locales de reducción de riesgo de desastre, incrementar la cooperación internacional para países en desarrollo. Yo hice una invitación a que las multilaterales pusieran una condición al tema de préstamos para obras que inviten a tener en cuenta los temas de riesgos. Eso pues se viene avanzando y será un proceso un poco largo, pero hasta el momento hay políticas de sostenibilidad, no hay tanto políticas en las multilaterales para reducción de riesgos de desastres, y si usted lo pone como condicionante, pues todos van a entrar en igualdad de condiciones a acceder a estos recursos, y ahí podríamos facilitar el tema. Y por último, disponibilidad de acceso al sistema de alerta temprana multiamenaza, información y evaluación del riesgo. El año pasado vino Arise a Colombia y nos invitó a liderar un espacio con empresas frente al tema de alertas tempranas, y una de las grandes conclusiones es que la alerta temprana no solo es importante para actuar muy rápido, sino que la alerta temprana también está recolectando información valiosa para generar acciones anticipadas. Yo, procesando la información que me recoge la alerta temprana, pues puedo anticiparme porque puedo saber cómo se ha venido comportando el caudal, la temperatura, las precipitaciones y las diferentes variables que nos pueden poner en riesgo. Hasta ahí llego yo. Acá pues les voy a dar paso a Andrés. Andrés es nuestro experto en temas empresariales, en temas de continuidad del negocio, porque para nosotros la sostenibilidad de esta línea, al ser también una organización del sector social, está más asociado a la propuesta de valor que podamos generar a las empresas que a que financiemos la reducción del riesgo vía solidaridad o vía estatal. Creemos que es cuando las empresas encuentren el valor a la continuidad del negocio, a la acción anticipada, que vamos a darle la fuerza y la escala que requiere la reducción del riesgo de desastres. Les agradezco mucho a ustedes. Quiero decirles que tienen una excelente representante de Arise en Honduras, con mucho conocimiento. Hemos participado en diferentes espacios y me siento honrado de acompañarlos, porque ustedes también son un referente en los espacios que hemos tenido en Arise a nivel global y latinoamericano. Ojalá podamos compartir más espacios, y bueno, le doy paso a Andrés, que es ya el experto en el tema específico de lo empresarial. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias, de verdad, a Raíz Honduras por la invitación que nos hacen. La idea en este espacio que vamos a continuar es poder entender cómo podemos desarrollar el marco de Sendai desde ese componente operativo, ya no tan filosófico, no tanto de letra, sino cómo lo podemos empezar a bajar a las empresas. ¿Qué debemos de hacer nosotros como empresas para poder generar esas buenas prácticas de esos retos que nos tienen dentro del marco de Sendai? Y quiero empezar con esta pregunta, y es, ¿qué pasaría si nosotros no contribuimos al cumplimiento del marco de Sendai? En un informe que emitió la Oficina de Naciones Unidas y OCHA en el 2023 nos indica que las regiones más vulnerables es la nuestra, la de América Latina y el Caribe. Y con unas cifras muy alarmantes, nos hablan que entre el 2020 y el 2022 se presentaron aproximadamente 190 millones de personas afectadas a causa de los desastres que se vivieron en nuestra región. Pero peor aún y más alarmante es que en ese periodo de tiempo, que no es muy largo, son 2 años únicamente, se presentaron alrededor de 1.534 situaciones de desastre en toda nuestra región. Es algo que es increíble, y si no le ponemos, si no le hacemos frente desde el ámbito empresarial a contribuir a ello, las afectaciones, los impactos que se nos pueden presentar durante una situación de emergencia, pues va a ser mucho mayor. Las pérdidas van a ser incalculables y no vamos a poder salir adelante prontamente. Quiero mostrarles esta radiografía. Esta información la extraigo básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos hace un rastreo a toda América Latina y el Caribe frente a cómo estamos nosotros en el componente de gestión del riesgo de desastres, con una serie de indicadores. El primero que ven al lado superior izquierdo es el porcentaje del índice de vulnerabilidad prevaleciente. Esto básicamente nos indica qué tan vulnerables somos nosotros como país ante la materialización de alguna situación, algún escenario de riesgo que se nos pueda presentar. Y nos da varias o evalúa diferentes variables. Una es la exposición en las áreas de mayor riesgo de desastre que tiene cada uno de nuestros países. La otra es qué tan frágil es la fragilidad socioeconómica que tiene cada uno de los países frente a los escenarios de riesgo más prevalecientes que pueden ocurrirnos. Y la última es qué tan limitada capacidad tienen los países para todo el tema de resiliencia. Y si pueden darse cuenta, Honduras, esto está de los países más vulnerables al menos. Solamente está de como los 5 o 10 países que son más vulnerables. Y Honduras ocupa el tercer lugar en estos momentos de mayor vulnerabilidad, con un 47.28% de vulnerabilidad. La escala se mide de 0 a 100, donde nos indica el Banco Interamericano que del 40% al 80% tenemos una alta vulnerabilidad de impacto. ¿Sí? Entonces esto nos tiene que empezar a llamar a desarrollar acciones. La gráfica que está debajo del índice de vulnerabilidad es el índice de déficit de desastres. Básicamente ese índice de déficit de desastres lo que nos trabaja es todo el tema económico, de cómo puede enfrentar un país económicamente el impacto de un desastre. ¿Qué tantas pérdidas económicas podemos llevar a cabo? Y como pueden darse cuenta, este índice para Honduras es muy alto, tiene un 4.27%. El índice indica que superior a 1%, el país va a tener grandes dificultades para recuperarse económicamente en el momento que se nos llegue a presentar una situación de emergencia o de desastres. Y que la deuda que va a adquirir este país va a ser incalculable al adquirir seguros, al tema de reconstrucción, al tema de pérdidas de vidas y demás.
El otro porcentaje, que es el que está al lado derecho inferior, es el porcentaje del índice de desastres local. ¿Esto qué nos indica? Es que nos miden en el territorio, en los municipios o en los estados donde estamos, qué tan vulnerables somos, qué tanto impacto se nos puede presentar dentro de nuestra geografía. Y nos miden cuántas personas pueden resultar afectadas, cuántas personas pueden resultar con afectación directa o indirecta, nos miden el tema económico, el tema social, y lo que nos quiere decir esto es que Honduras tiene un umbral muy alto de que si se llega a presentar una situación de emergencias, no de gran magnitud, sino de mediano o de baja magnitud, el impacto en diferentes estados o localidades va a ser muy alto. De estas tres gráficas, el país Honduras puntea dos indicadores que son interesantes de trabajar. Y ahorita más adelante vamos a ver que este trabajo no es solamente hay que dejárselo al Estado, como normalmente siempre pensamos, sino que aquí tenemos un llamado muy importante a que la empresa, tanto pública como privada, tiene que entrar a trabajar. Y el último indicador que quiero contarles es el de pérdida anual esperada absoluta frente al tema de infraestructura. Esto está dado básicamente en que en un informe de resiliencia e infraestructura presentado a nivel global, nos indican que el 70% de las pérdidas anuales se presentan en la infraestructura crítica, teniendo como infraestructura más crítica como el sector energético, como el sector vial, el sector educativo, el sector salud y el sector de telecomunicaciones. Esta infraestructura es la más afectada en estos momentos a causa de alguna situación de desastres, incrementándose en estos momentos muchísimo más por todo el cambio climático, todo el tema de clima, que estos aumentos de este fenómeno, esta afectación tan fuerte que estamos viviendo a raíz del cambio climático, la infraestructura va a ser mucho más afectada y la recuperación va a ser compleja de poder llevarse a cabo. Las pérdidas aproximadas esperadas directamente a causa de estas afectaciones rondan la infraestructura alrededor de los 58.000 millones de dólares anuales por daños a la infraestructura. Y ahí ya que nos estemos entrando ahora en el componente de reducción de riesgo de desastres, a fortalecer esa infraestructura, a que hayan infraestructuras resilientes, resistentes ante alguna materialización de alguno de los fenómenos amenazantes. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros contribuir al cumplimiento de ello? Creemos que la estrategia principal que podemos tener se llama Arise. Y ustedes ya han dado un paso fundamental para arrancar con este camino, y es hacer parte de esta alianza de todo el sector privado a apostarle a la reducción del riesgo de desastres. Pero no solamente nos podemos quedar en los objetivos que Arise nos da de comprometernos voluntariamente y apoyar al marco de Sendai y a la reducción del riesgo de desastres, sino que esto debe estar complementado en los demás acuerdos que se tienen a nivel internacional. Esto lo tenemos que complementar con los objetivos de desarrollo sostenible frente a la Agenda 2030, y es darle cumplimiento a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero además tenemos que empezar en el sector privado, en las empresas, a meternos dentro del Acuerdo Climático de París, y es llegar a mejorar esa resiliencia al cambio climático, reduciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero, pero además empezar a contribuir a que no lleguemos a ese límite, que estemos por debajo del 1.5 grados centígrados de temperatura, que nos va a llevar a que esos fenómenos naturales que se nos están presentando, las altas temperaturas, ahora con Angie
y con Claudio el día de ayer y el día de hoy, nos contaban que Honduras se va a presentar, va a tener la mayor temperatura que se ha podido vivir en los últimos 10 años. Y va a llegar casi a los 44 grados centígrados. Son unas temperaturas muy, muy elevadas. Al ser humano son críticas, pero por ejemplo para el sector agroindustrial va a ser complejo poder sostener cultivos y demás. Además que va a haber un déficit de agua grandísima, pero eso lo vamos a vivir ahora, al corto plazo. Pero ahorita se nos viene ya encima, dentro de un mes, mes y medio en Honduras, temporada de huracanes. ¿Sí? Y esta temporada de huracanes se prevé que va a ser mucho mayor y mucho más crítica que las temporadas que hemos vivido anteriormente. Entonces tenemos que empezar a preparar, pero preparando, conociendo esos escenarios de riesgo que nos están presentando y cómo nosotros podemos empezar a contribuir y hacer acciones de reducción que realmente impacten y que nos afecten lo menos posible la materialización de alguno de estos escenarios. Y hay otras dos agendas que son muy importantes empezar a desarrollar y a incorporar dentro de nuestras estrategias de Arraiz, y es la nueva agenda urbana que está liderada por ONU Habitat, y es que desarrollar espacios planificados, una reconstrucción y unas construcciones a conciencias, con unos análisis de riesgo en los territorios donde realmente evaluemos el riesgo de desastres. No construir por construir en diferentes espacios, no transformar los territorios, porque muchas veces cuando empezamos a transformar los territorios, ese hábitat, se nos presentan las inundaciones o algún escenario de riesgo climático y decimos, pero aquí qué pasó, y hicimos un análisis retrospectivo, prospectivo de esas situaciones. Entonces es generar unas mejores zonas urbanas que permitan vivir, ¿cierto? Y la última es la Agenda para la Humanidad, liderada por Naciones Unidas, y aquí hay una frase que me parece muy bonita, bueno, una frase que maneja un ente internacional como es la Cruz Roja, la Federación Internacional, que habla de evitar el sufrimiento humano. Esta agenda lo que ve es el humano en el centro de todo, más allá de las pérdidas económicas, y es que las pérdidas humanas las tenemos que empezar a prevenir. Hemos bajado los índices, los indicadores en evaluación de medio término de muertes, pero no de afectados. Tenemos todavía unas afectaciones muy grandes en la población, y esto lo que nos lleva es que el índice de pobreza se nos empieza a incrementar, y ese índice de pobreza se nos empieza a conectar con los objetivos de desarrollo económico, y todo eso tiene una conexión. De ahí la importancia de empezar a trabajar todos estos marcos y estas agendas para poder vivir bien y poder vivir bajo la sombrilla de la reducción del riesgo de desastres. Y hay una frase que me gusta mucho de esta agenda y que promulgan mucho desde Naciones Unidas, y es no dejar a nadie atrás. Aquí, y una de las estrategias de Arraiz es trabajar con las pymes. Nosotros acá en Colombia tenemos una palabra, son las MIPYMES, que son inclusive por debajo de las pymes, y es no dejar a nadie, o sea, no solamente esto lo tienen que cumplir las grandes empresas, las grandes industrias, sino que todos, desde la pequeña, desde la tienda de un barrio, desde el sector de la construcción, desde el sector de salud, todos tenemos que meter la camiseta y no dejar a nadie atrás. Y es impulsarnos, y es trabajar en red. Y esa es una de las prioridades más importantes que la estrategia Arraiz debe tener. Ese es uno de los paradigmas que quiero que empecemos a tener presente. Ahora bien, yo lo llamo aplicar la triada, y es siempre hemos hablado de que el responsable principal de la gestión del riesgo de desastres es el Estado, y no debe ser siempre el Estado. El Estado tiene una responsabilidad muy importante, ¿sí? Es el garante del cumplimiento de todas estas políticas públicas que se desarrollan, pero el sector privado es fundamental para la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué es lo que pretende la estrategia Arraiz? Y es que todos nosotros como empresas que somos generadores de riesgo, no podemos sacarnos de ahí como decimos acá coloquialmente, del costal a nosotros,
nosotros también somos generadores del riesgo, es trabajar articuladamente, incidir en las políticas públicas. Y aquí es donde es el llamado a que nosotros como empresas dinamicemos esta red, esta estrategia RAIS, y es incidir en los estados, incidir en esas políticas públicas que finalmente nos van a afectar para bien o para mal a todos nosotros, sea como empresa privada, pero nosotros no podemos desligarnos, es que las empresas no funcionan si no hay el talento humano, y nosotros como humanos nos convertimos en comunidad. Entonces jugamos a dos bandas, mirando el enfoque de mi empresa privada, poder brindar un servicio, poder retribuirme de ese servicio, pero como comunidad, si yo hago bien las cosas, pues finalmente vamos a trabajar articuladamente. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho y hemos venido trabajando desde 2015 hacia acá fuertemente, y es el tema de gobernanza del riesgo. Y aquí hay dos palabras importantes, una que es la gobernabilidad del riesgo y la otra que es la gobernanza del riesgo. La gobernabilidad del riesgo finalmente está en cabeza del Estado, del gobierno nacional, son los tomadores de las decisiones, son los que dan los lineamientos de las políticas públicas y las ponen en marcha. Pero ese enfoque que trabajamos hace 10 años, 15 años hacia atrás, de que el gobierno era el que tenía que hacer, el que tenía que ir a atender, el que tenía que dar los lineamientos, lo hemos empezado a transformar a partir del 2010 hacia acá, un gran énfasis en el 2015, hacia una gobernanza responsable del riesgo de desastres. Y es que el sector público tiene que apalancarse y alinearse con el sector privado, y es generar esa transición de fortalecer las políticas públicas con incidencia desde el sector privado, escuchándonos, teniéndonos presente qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, esa gobernanza del riesgo hay que empezar a trabajar fuertemente y es un impulsador, pero sin dejar al lado los grupos de interés. Y para el caso de Colombia, los grupos de interés, nosotros tenemos una política pública de gestión de riesgo de desastres enmarcada en una ley que es la Ley 1523, donde nos dice que la gestión del riesgo de desastres está enmarcada o es prioridad para el sector público, privado y comunitario. Las comunidades, los asentamientos poblacionales deben de empezar a hacer gestión de riesgo de desastres. Y esa gestión de riesgo de desastres la podemos apalancar porque para una población, para una persona es complejo desarrollarlo, la debemos de apalancar con recursos del sector público, pero también nosotros como sector privado debemos de incidir en esas acciones de reducción del riesgo en las comunidades. Finalmente, nuestras empresas están asentadas en suburbios o en espacios urbanos, donde nuestros vecinos pueden ser viviendas o puede ser otra empresa, ¿sí? Y no los podemos dejar a un lado. Recuerden, nunca dejar a nadie atrás. ¿Qué más podemos hacer frente a la reducción del riesgo de desastres y a la implementación del marco de Sendai? El marco de Sendai nos habla del tema de transversalidad, y aquí es donde hablamos de la corresponsabilidad, ¿sí? Todos los sectores, absolutamente todos, aquí no se puede salir ninguno, como dice uno vulgarmente, de la colada. Es decir, yo no me veo reflejado frente a la reducción del riesgo de desastres. No, aquí todos tenemos que remar en pro de la reducción del riesgo de desastres, aportarle a esa reducción del riesgo de desastres, desde el conocimiento de cada uno de los sectores, porque cada uno de los sectores es importante para que el día que haya una situación de emergencia o de desastres dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros estados o en nuestro país, que salgamos rápidamente, ¿sí? Y eso lo podemos hacer con una estrategia muy interesante que son los planes de ayuda mutua. Qué interesante es que entre todos estos sectores empecemos a analizar los riesgos que nos pueden impactar positivamente o negativamente, ¿sí? Y empezar a establecer estrategias de cómo vamos a desarrollar acciones antes de que se nos materialicen esos escenarios. ¿Haciendo qué? Conociendo nuestros riesgos, analizando nuestros riesgos, identificando qué nos puede pasar, cómo nos puede afectar la producción
agrícola, o cómo nos puede afectar la salud. Ya lo vimos, estamos saliendo de una pandemia, es cómo nos puede afectar ese tema de salud, el tema de vivienda, cómo vamos a quedar en caso de un huracán, un sismo, o en fin, cualquier situación de desastre que nos pueda presentar, la población dónde se va a albergar o dónde va a poder tener un techo, y así consecutivamente en cada uno de estos sectores económicos. Y es cómo vamos a generar esos planes de ayuda mutua, cómo nos vamos a empezar, no viéndonos como islas, yo solo mi empresa, yo me protejo, yo estoy fuerte, puedo resistir todo, pero mi vecino va a quedar en ruinas. O inclusive, mi vecino puede ser el generador del riesgo que me puede afectar mi empresa. Entonces, venga, mejor hablemos, conozcámonos, evaluemos nuestros riesgos, nuestras amenazas, y venga, planteemos, antes de que se nos materialice algún escenario de riesgo, planteemos qué podemos hacer, cómo podemos trabajar articuladamente. Habrá unos sectores económicos, unas empresas con un músculo financiero mucho más robustos para poder hacer acciones mucho más grandes en el tema de infraestructura o en el tema de inversión de adquisición de equipos o de recursos, pero cómo yo puedo apalancar a esa pequeña empresa, a esa mediana empresa o a mi vecino, a mi comunidad, que si se lleve afectada, pues indirectamente me va a ver afectada dentro de mi cadena de abastecimiento de producción. Entonces yo tengo que ver esto integrado, y es cómo puedo generar esas estrategias de continuidad del negocio. Aquí hay que empezar a incluir esos planes de gestión de riesgo de desastres, esos escenarios de riesgo, es como conocer esos riesgos, cómo los puedo poner a trabajar para que mi negocio siga trabajando o se siga desarrollando en términos normales, ¿sí? Si lo podemos llamar así, en el momento que se materializa una situación de emergencia o de desastres. Entonces aquí es importante y el llamado es, empecemos a desarrollar planes de ayuda mutua por sectores, pero además por sectores, por espacios territoriales, donde diferentes sectores se pueden ver inmiscuidos, inmersos dentro de una situación de desastre, cómo puedo yo aportar y con qué puedo yo aportar prontamente ante una situación de desastres. Aquí traigo a colación 3 áreas de acción que la estrategia RAISE nos demanda. Las pymes, que nos hablan de fortalecer las capacidades de adaptación y de recuperación de las pequeñas y medianas empresas. Que es importante desarrollar estrategias para esas medianas empresas de cómo se van a reconstruir rápidamente, cómo reconstruirse mejor, pero no esperemos a que se nos materialice el escenario de riesgo y tengamos que reconstruirlas. Venga, acompañémoslas a analizar su entorno dentro de la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué acciones de reducción pueden desarrollar estas pymes o pymes para que el día que se materialice algún escenario de riesgo, su afectación sea la menor y puedan salir prontamente? El tema de seguros, aseguramiento. Entonces, Nicolás ahorita nos hablaba frente al tema de seguros y lo que venimos desarrollando acá en Colombia con una empresa muy fuerte en el tema de seguros que es Sura. Bancolombia también viene desarrollando acciones, y es qué incentivos debemos desarrollar para que las empresas medianas, pequeñas o grandes empresas puedan adquirir o acceder a esos seguros, ¿cierto? Que los pueda blindar un poco y puedan salir prontamente, recuperarse prontamente al poder hacer una reconstrucción, al poder adquirir nuevamente infraestructura o maquinaria para desarrollar su producción o sus procesos. Entonces, ahí es importante desarrollar acciones, reunir, yo lo llamo acá dentro del nodo, ¿verdad, Nicolás? Ahorita que estamos liderando aquí en Antioquia, Eje Cafetero, que son una región grande de Colombia, y es todas estas empresas aseguradoras, es sentarlas a la mesa y empezar a llevar estas acciones de reducción y cómo ellos pueden aportarle al sector privado, al sector público frente al tema de seguros. Ahorita vamos a hablar un poquitico más a profundidad de ello. El tema de inversiones e inversores. Entonces, básicamente el tema financiero, y es integrar al tema financiero
los desastres. Ahora, anteriormente se venía hablando del TCFD, ahora evoluciona a las NIF S1 y S2 frente al cambio climático y a la sostenibilidad, y es ver dónde invierto mi dinero. Es que a los inversores, a esos inversionistas, hagan una evaluación a esas empresas donde desean invertir con ojos de reducción del riesgo de desastres. Si es que esa empresa donde yo voy a depositar mi dinero, donde yo quiero invertir, pues esté gestionando el riesgo de desastres, le invierta a la reducción del riesgo de desastres, porque si le está haciendo una inversión a la reducción del riesgo de desastres, pues el día que se materialice una situación de desastres, mi capital, los recursos que yo estoy invirtiendo ahí, no se me van a perder de un momento a otro, ¿sí? Y voy a tener la posibilidad de que esa empresa donde yo invertí va a salir a flote rápidamente y va a poder salir adelante. En empresas donde no han hecho acciones de reducción, donde se presenta, se materializa un desastre y donde mi inversión se va a esfumar en un abrir y cerrar de ojos y donde voy a perder todo mi capital invertido. Entonces, ahí es importante que trabajemos con esas empresas que generan inversiones, las bancas, bancos, en todo este tema multilateral, para que nos sentemos y hablemos de estrategias para evaluación de la reducción del riesgo de desastre en las empresas de inversión. Y por último, hablamos del tema de infraestructura. El año pasado hubo una conferencia mundial de infraestructura de resiliencia en desastres, donde hablaban de la importancia de desarrollar infraestructura resiliente, pero resistente, ¿sí? Es que construir adecuadamente bajo estándares y normas que permitan que los impactos que nos generan estos desastres sean lo menos posible y que la infraestructura sea la menos afectada, ¿sí? Para poder salir adelante. Entonces, esas 4 grandes áreas de acción son las que maneja RISE. Colombia tiene una 5ª área de acción. Como les contaba ahorita, nosotros dentro de nuestra política pública de acción de riesgos de desastres tenemos inmersa la comunidad. Entonces, hicimos dentro de la estrategia RISE una 5ª área de acción y es la comunidad. Es como el sector público, esas unidades de gestión del riesgo, esas oficinas de gestión de riesgos de desastres y esa comunidad, esas juntas de acción comunal, esa comunidad organizada, cómo la empezamos a encauzar y a trabajar en pro de la gestión del riesgo de desastres, haciendo acciones que permitan la mitigación de esos escenarios de riesgos dentro de acciones de reducción o reconstrucción, ¿cierto? Y que ellos empiecen a analizar los riesgos, la comunidad a identificarlos, pero la misma comunidad tiene un gran conocimiento de sus territorios que nos pueden ayudar a nuestros planes de acción en reducción de riesgos de desastres, a esos planes locales de reducción, a los planes de emergencias que podemos tener en nuestras empresas. Ellos conocen el territorio hace muchos años, lo viven, lo respiran a diario. Entonces ellos son unos grandes aliados para que estas estrategias de reducción de riesgos de desastres sean efectivas. Finalmente, como yo les decía ahora, todos somos comunidad, todos somos población, personas que al momento que salimos de nuestra empresa nos convertimos en comunidad y ahí hay que darle fortaleza a lo comunitario. Ahora bien, hay algo muy importante y es que nosotros como empresas debemos de empezar a estructurar unos instrumentos de planificación que nos permitan tomar decisiones a tiempos, análisis a tiempos, pero no análisis por parálisis, sino que yo lo que analizo debo de empezar a hacer acciones en pro de desarrollar estrategias que finalmente sí me generen acciones de reducción. No desarrollar documentos por desarrollar. Somos muy dados en el sector privado a que por dar cumplimiento a un tema normativo, una exigencia de ley, pues yo tengo todo documentado. Tengo mis planes de emergencia, tengo mis planes de acción, tengo mi plan de continuidad del negocio, pero a la hora del té, cuando uno va y analiza la empresa a su interior, sí lo tiene muy bien sustentado en un documento, pero a la hora de verlo en la acción, no es nada. Nos quedamos solamente en letra muerta y aquí hay que pasar de la letra muerta a las acciones efectivas y proactivas.
Entonces, aquí el llamado es a tener unos planes de gestión del riesgo de desastres. La mayoría de las empresas dentro de nuestros sistemas de seguridad y salud en el trabajo o nuestros planes de salud ocupacional, hacemos planes de emergencias, evaluamos las amenazas que se nos pueden presentar internamente, las gestionamos, entonces intervenimos en la fuente o intervenimos en el medio o intervenimos en la persona o los administrativos, hacemos planes de acción efectivos o análisis de riesgo por oficios muy importantes, pero ahí nos quedamos al interior. Colombia, les contaba ahorita, aparte de esa ley 1523 del 2012, en uno de sus artículos, en el artículo 42, 40, si no estoy mal, nos habla sobre los planes de gestión del riesgo de desastres para el sector público y privado. Nos dice que las empresas privadas tenemos que ampliar ese espectro de los planes de emergencia que venimos desarrollando a planes de gestión del riesgo de desastres. Y aquí lo manejamos básicamente en 3 líneas: conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo del desastre. Y hacemos un análisis integral del riesgo, pero no nos quedamos solamente en el análisis interno, a puertas adentro de nuestras empresas, sino de puertas hacia afuera también. Y es tener esa visión global, ese mapa de donde yo estoy ubicado, de qué afectaciones se me pueden presentar. Y voy a poner acá un ejemplo muy interesante de una empresa acá de Colombia, no voy a dar el nombre para evitar dificultades, y ellos todos orgullosos hicieron su plan de gestión de riesgo de desastres y lo fueron a presentar. Trabajaban en el estado, en un departamento, y cuando nos fueron a presentar este plan de gestión de riesgo de desastres, ellos muy orgullosos nos decían: nosotros hicimos el análisis de caudal de una quebrada que pasa muy cerca a donde tienen la empresa, y dijeron que la mancha de inundación a 10 años, a 20 años, las iba a afectar y iba a causar grandes daños y destrucción a la empresa donde ellos estaban localizados. Entonces, que ellos hicieron ese análisis muy interesante y que hicieron unas obras de mitigación. Y las obras de mitigación fue hacer unas obras de mejora al caudal de la quebrada y demás. Hicieron como una contención y una desviación de esa quebrada, y que así se evitaron el riesgo. Y todo el mundo quedó: uy, qué bien. Cuando vengan, señores, ustedes aparte, ustedes identificaron su amenaza y ese escenario que les va a afectar a ustedes, pero ¿qué pasó con esas intervenciones de mitigación que ustedes le hicieron a esa quebrada, esa desviación con la comunidad que ustedes tienen al lado? Cuando ellos se quedaron pensando, dijeron: claro, los va a afectar, entonces desviaron, ya no se van a afectar ellos, pero van a inundar, que anteriormente no iban a inundar a la comunidad, van a inundar a toda esa población que estaba sentada ahí. Entonces, venga, que hay que replantear esa acción tan efectiva que hicieron para ustedes, pero lo hicieron pensando solamente en su negocio, ¿no? Aquí hay que pensar no solamente en esas acciones de mitigación que yo puedo desarrollar para mi empresa, para desarrollar mi economía, sino que yo tengo que también ver cómo puede afectar a mi entorno, a las comunidades o a las empresas que yo tengo vecinas. Y ahí es donde yo devuelvo a la diapositiva anterior, y es: venga, yo me hablo con mi vecino, ingeniero de ayuda mutua, venga, hagamos un análisis integral del riesgo, que podamos desarrollar acciones efectivas de mitigación del riesgo de desastres y no solamente focalizadas a uno. Entonces aquí el llamado es a generar planes integrales de gestión de riesgo, salir no solamente del plan de emergencias, sino ampliarlo más a un plan de gestión de riesgo de desastres, pero adicionalmente a eso, es que esos planes estén articulados con lo público, con el Estado. Cada Estado debe tener sus planes locales de gestión del riesgo de desastres. Y es que ese insumo de ese análisis de riesgo que nosotros estamos efectuando, pues finalmente le sirva como insumo al Estado para que actualice sus planes locales de gestión del riesgo de desastres. O nosotros como empresas, que esa información que el Estado ha hecho en ese análisis nos sirva a nosotros para poder hacer acciones anticipadas y efectivas frente a la reducción del riesgo de desastres. Y obviamente el tema de estrategias de respuesta, cómo vamos a poder atender
una situación de desastres con nuestras brigadas, con nuestros equipamientos, con botiquines, extintores, camillas, qué sé yo, con todos los equipos que las empresas puedan adquirir para fortalecerse y poder atender inicialmente una emergencia. Y aquí hay otro llamado. Siempre le entregamos la responsabilidad a nuestros entes de socorro. Entonces, yo no adquiero nada, o yo tengo un botiquín chiquito y un extintor, porque es que yo tengo mi cuerpo de bomberos aquí a la vuelta de la esquina. O tengo la Cruz Roja, o la Defensa Civil, o qué sé yo, algún grupo de respuesta ante desastres, porque la tengo a la vuelta de la esquina. Y no, ellos también pueden estar afectados, o el desastre es tal que ellos están dándole prioridad a las comunidades o a otras zonas, o no han podido llegar a su empresa, y yo tengo que tener la capacidad de poder dar una contención, una atención inicial, con las magnitudes evaluadas dentro de ese plan de gestión de riesgo, mientras llega la ayuda externa. O sea, yo no me puedo depender solamente de la ayuda externa. Yo, como empresa, tengo que empezar a fortalecerme y a darme mi capacidad para enfrentar, y eso lo desarrollo dentro de esas estrategias de respuestas. Y ahí el llamado a los altos directivos. Esto tiene que ser desde las gerencias, desde las presidencias de las organizaciones, quienes deben de liderar todo eso para poder dar foco estratégico ante la gestión del riesgo de desastres. Para ir finalizando, yo les hablaba ahorita del tema de protección financiera. No me voy a detener mucho aquí. El llamado es empezar a desarrollar acciones con las empresas aseguradoras. Puede empezar a hablar de estos seguros contra riesgos climáticos, empezar a evaluar los requisitos y acciones de instrumentos de crédito contingente que me permita que el día que se me materialice una situación de desastres, yo pueda acceder prontamente a un recurso financiero para darle frente a esa acción de desastres y no estar esperando a lo que bien o mal nos puedan dar como ayuda humanitaria o recursos de otras entidades. Para eso se ha venido hablando pues de diferentes instrumentos, financiación de riesgos externos, el tema de instrumentos de retención de riesgos frente a cambio climático y a desastres, esa transferencia del riesgo que todas las empresas deberíamos de estar empezando a desarrollar, sino dejárselo al azar. ¿Ves? Y para ir finalizando, el tema de preparativos para la respuesta y recuperación. Yo no me puedo quedar solamente, les contaba ahorita, en documentar, hacer análisis, evaluaciones, documentar y todo muy bien. Pues yo tengo que llevarlo esto a la acción. O sea, me tengo que generar unos preparativos para saber que si bien yo conocí mis riesgos, tengo una infraestructura adecuada, gestiono mi riesgo, pero el escenario de desastre en algún momento se me puede materializar. No existe el riesgo cero. Entonces yo tengo que estar preparado para hacerle frente. Si bien hay que empezar, siempre hemos invertido más en los preparativos de respuesta y de recuperación. El llamado que siempre se ha hecho desde Naciones Unidas, y ahorita lo recalcaba nuestro director Nicolás, es empezar a generar una inversión mucho mayor dentro de la reducción del riesgo de desastres. Somos fehacientes de que invertir en la reducción, la inversión dentro de la respuesta y la recuperación va a ser menor y vamos a salvar mayores vidas, vamos a tener menos afectaciones y pérdidas dentro de todo nuestro ecosistema. Entonces, tener unos procesos de formación y entrenamiento, dar esos espacios a poder entrenarnos y hacerle frente a esas situaciones de desastres que se nos puedan presentar. El tema de sistemas de alerta temprana. Aquí hay empresas que son fuertes en ello y hay empresas que tienen el capital o el músculo financiero que pueden invertir para desarrollar sistemas de alerta temprana que le pueden beneficiar para su empresa, para su sector económico, pero que colateralmente le va a servir a una comunidad. Entonces eso es ponerlo al servicio también de la comunidad, no solamente yo lo tengo para mí, eso me da una alerta para mí y yo hago acciones, pues venga, ¿cómo puedo con esos sistemas de alerta poder desarrollar un ecosistema con mis comunidades cercanas que se pueden impactar o ver impactadas ante una situación de desastres? Realizar simulacros y simulaciones, esto es importante siempre dentro de nuestros planes de gestión del riesgo, estar colocando todo esto en práctica. Y un
un llamado grande es iniciar el fortalecimiento en la infraestructura, evaluar nuestra infraestructura que tenemos a la luz de los escenarios de riesgo que me pueden presentar en mi sector y qué puedo hacer yo para fortalecer y que el día que se materialice no me vaya a generar un desastre mucho mayor. Aquí yo ya he venido hablando, Colombia a nivel internacional tiene una normativa muy fuerte, muy poderosa frente a la gestión del riesgo de desastres. Hemos desarrollado muchos instrumentos de planificación, pero todavía falta aterrizarlos, nuestro director ahorita lo hablaba, falta aterrizarlos mucho más al territorio. O sea, tenemos una estrategia muy interesante, muy buena, mucha normativa, pero falta es cómo eso lo podemos poner en marcha, cómo podemos desarrollar esas acciones en pro de las comunidades. Y aquí quiero cerrar, ya está con la última diapositiva que finalizo para pasar al tema de preguntas si existen, y son las acciones que de presentes hemos desarrollado. Quise extraer 3 acciones muy interesantes. Una es una empresa de mineros que existe acá en Antioquia, donde pusimos a servicio de esa empresa el tema de análisis de data, el tema tecnológico para analizar el caudal de un río que ellos utilizan o donde desarrollan sus acciones de minería. Y eso es hacer ese análisis de escenarios de riesgo. Cómo el clima cambiante ahorita va a poder afectar o puede afectar a la empresa. Eso lo hacemos desde la reducción de riesgo de desastres, y es esos análisis de escenarios de riesgo climáticos, pero también enfocados a desastres. No solamente ver cómo el clima se va a comportar, sino cómo el clima me puede afectar y me puede impactar frente a mi negocio. Otra acción que me parece, voy a dejar la inversa de última, Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio reúne como todas las MIPYMES y todas las empresas acá en Antioquia, y el año pasado desarrollamos un proceso de formación muy interesante, muy bonito, con 60 MIPYMES en gestión de riesgo de desastres. Y empresas pequeñas que tienen su negocio pequeño, es enseñarles qué es la gestión de riesgo de desastres, cómo pueden empezar ellos a desarrollar acciones de gestión del riesgo de desastres, y así estamos incidiendo, impactando en esas pequeñas empresas. Y con la empresa Inversa, entonces arriba hicimos escenarios de riesgo, abajo trabajamos con MIPYMES, y acá Inversa es un trabajo muy interesante que empezamos a desarrollar, y es los planes, el plan de gestión del riesgo de desastres y el plan de manejo ambiental de la compañía. Se lo quiere mostrar a las comunidades que están dentro de su área de acción. ¿Sí? Entonces esas comunidades, venga, conozcan los riesgos que yo tengo, los análisis que yo realicé, y venga, entonces los presento a ustedes para trabajar unos talleres con las comunidades, con las organizaciones comunitarias, las organizaciones ambientales y las mujeres, de conozcan los riesgos y venga cómo podemos empezar a gestionarlos entre los dos. Si se llega a presentar algo en mi empresa que los pueden contar ustedes, es que ustedes ya conozcan qué hay, yo los fortalezco, les doy el conocimiento y venga cómo me pueden ayudar a reducir el riesgo de desastre. Entonces, 3 acciones muy interesantes que le apuntan a poder generar acciones de impacto ante la reducción del riesgo de desastres, que es lo que nos demanda este marco de Sendai. No sé si existe alguna inquietud. Quiero finalizar con esta frase que aparece en el resumen ejecutivo del informe de revisión del medio periodo del marco de Sendai, es: los riesgos están superando nuestras capacidades. ¿Sí? Hay que gestionar y reducir. Eso es el llamado. No sé si existe alguna duda o inquietud al respecto. Angie, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Nicolás. Bueno, les abrimos el espacio para consultas o dudas, comentarios que tengan referente a lo que hemos visto el día de hoy en el tema del marco de Sendai.
Y bueno, mientras vemos si hay alguna participación, tenemos aquí Andrés sobre algunas ideas o cifras de cómo podemos fortalecer nuestra cadena de valor en temas de resiliencia. ¿Cómo podemos, perdón, discúlpame, ¿Cómo fortalecer la podemos cadena de fortalecer valor? nuestra cadena de valor en temas de resiliencia? Vale, pues la cadena de valor de una empresa básicamente está dada en que esas acciones, ese producto que yo estoy ofreciendo como empresa, le impacte positivamente a las comunidades, ¿sí? Y esas acciones es básicamente analizando el riesgo que se me puede presentar se me puede materializar en la ejecución de alguno de nuestros procesos productivos y que yo pueda salir adelante sin que el impacto sea el menor posible, ¿cierto? Desarrollando que analizando esos escenarios, conociendo nuestros riesgos, ¿sí? Yo creo que esa es la mayor cadena de valor, es yo poder presentar de que yo hago acciones de reducción, conozco mis riesgos, hago acciones de reducción que me permitan que el impacto, el día que se materialice alguno de esos escenarios de riesgo, sea el menor y que en mi proceso, en mi producto, se pueda entregar adecuadamente al cliente final. Eso es, incluir nuestra reducción. Esa es nuestra mayor cadena de valor que puede generar nuestra empresa. Empezar a incluir la reducción de riesgo de desastres dentro de nuestra cadena de valor. Ok, gracias Andrés. No sé si tenemos alguna otra consulta o duda. Recordarles que la próxima semana tenemos nuestra Semana de la Sostenibilidad 2024, en donde precisamente tendremos al señor Yacid Niño, que es el asesor para el sector privado, con el tema de riesgos climáticos, cómo puede un desastre afectar mi negocio, como para fortalecer, ¿verdad?, este tema que estamos viendo el día de hoy y que posteriormente vamos a seguir viendo en capacitaciones futuras a través de la programación anual de Fundarse. Creo que Claudia tenía la palabra. Sí, no, que hay una, no, gracias Angie, que importante ese tema y gracias por mencionarlo, en la Semana de Sostenibilidad este tema es parte de la agenda y que bueno, se está gestionando para que, si Dios quiere, Colombia tuvo el año pasado del Foro Regional de Arise, podamos tener en Centroamérica el próximo año el Foro Regional de Arise y si Dios quiere sea en Honduras. Entonces, estamos haciendo la gestión para que todo este conocimiento realmente llegue a las empresas y podamos trabajar en este tema. Y tenemos otra pregunta todavía en el chat de cómo creen que se podría articular la empresa privada con organizaciones comunitarias que no están cercanas al radio de acción para implementar medidas de adaptación. Bueno, ahí lo hablamos ahorita con el tema de la triada. Y es, primero, incidir la empresa privada con las comunidades que estén cercanas a su área de influencia. Ese es el primer paso. Empezar a conocer quién me rodea en mi espacio, conocer a las comunidades, los riesgos que existen alrededor mío y poder acercarme a esas líderes comunitarios, organizaciones sociales asentadas dentro de las comunidades y poderlos vincular, llamarlos y empezar a hacer acciones en pro entre los dos. Eso es lo primero. Ya, si yo ya me quiero ampliar, porque es que mi radio de acción es mucho mayor y tengo en diferentes puntos, en diferentes zonas, actividades económicas o productivas, es ya empezar a articular con esos consejos locales de gestión del riesgo de desastres. Y es incidir en lo público, ¿cierto? Llegar a lo público para después aterrizarme a la comunidad, ¿cierto? Y poder desarrollar esa gran triada que hablábamos al principio. Yo menciono otra idea que creo que es muy poderosa, para nosotros está siendo muy poderosa y lo estamos haciendo con las empresas y las comunidades, y es la construcción de lo que nosotros llamamos infraestructura resiliente y lo llevamos al tema del hábitat. Nosotros en el año pasado hicimos, por ejemplo, 500 mejoramientos de vivienda
Esto implica llegar a una vivienda de una familia vulnerable, puede ser un trabajador de una de las empresas o una persona que no sea de la empresa y que sea de una comunidad cercana, y lo que se hace es a partir de una caracterización social e infraestructura, hacer una intervención que lo que hace es fortalecer el tema del hábitat. Esto implica hacer columnas, vigas, amarres de los techos, ¿cierto? Y con todo esto lo que hacemos es dejar una vivienda mucho mejor preparada, una vivienda resiliente frente a temas de cambio climático, frente a temas de desastres. Y son intervenciones relativamente económicas. Acá podemos estar hablando de unos $5.000, $6.000 para dejar una vivienda segura frente a estas amenazas que se nos están presentando. Entonces, miren que son acciones que uno puede hacer beneficiando a los empleados que habitan la comunidad o beneficiando a comunidades que están cercanos a nuestra zona de influencia. Unas más económicas, llegar a las instituciones educativas y prepararlos y construir el plan de gestión del riesgo de la escuela. Pues digamos que esa es una acción muy económica. Podemos utilizar cartillas como las de COPE que nosotros implementamos, que son las mismas que implementa UNICEF, UNESCO también las implementa, y que son públicas y que pueden replicar ustedes asociados a las principales amenazas que ustedes tengan. Entonces, hay diferentes iniciativas. Yo pienso que hay que trabajar por ese primer nivel, el nivel comunitario, el hogar, la institución educativa, y ahí vamos subiendo. Y ojalá darle ejemplo al gobierno para que ellos desde el nivel central empiecen a bajar las acciones. Entonces, creo que podemos hacer cosas desde unas muy económicas hasta unas de mediano impacto económico y ya unas que ya son mucho más costosas. Muchísimas gracias. Bueno, si no tenemos más consultas o dudas, les pido que puedan abrir su cámara para poder hacer la toma de fotografía grupal. Mientras van Bueno, abriendo sus cámaras, perdón, Barrantes creo que tiene sí. ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Miren, tengo una pequeña consulta. Ok. Ustedes son en sí una empresa dirigida, digamos, a los que somos o a los que tenemos, dígase algún tipo de negocio, ¿verdad? Con el cual lo que tratan de explicar es que nosotros invertamos, ¿verdad? En una mejora mediante, o bien sea porque para no esperar el milagro del gobierno, que por lo regular no se da, para hacer mejoras y evitar los resultados de un desastre natural. ¿Estoy en lo correcto? La invitación es a pensarlo, incluso como lo plantean ahorita, digamos que desde toda la cadena de valor, ¿cierto? Y también los diferentes grupos de interés que ustedes tengan. Entonces, yo hago pues a partir de mi cadena de valor, empiezo a identificar los riesgos y empiezo a reducirlos. Cuando tengo eso claro, lo que voy a hacer es que voy a reducir el riesgo de impactos económicos en mi negocio, pero también voy a estar mucho mejor preparado frente a lo que ya sabemos que va a pasar y que el cambio climático nos va a impactar. También frente a nuestras comunidades, en nuestra zona de influencia, sabemos que si no hacemos nada con ellos, si no ayudamos a reducir el riesgo, pues después van a llegar las comunidades o a ponernos demandas o a solicitarnos recursos para temas de reconstrucción. Entonces, mejor estar mejor preparado, intervenir previamente y no posteriormente. Y si ya queremos ser muchísimo más ambiciosos, es ver los riesgos futuros como una oportunidad de negocio. Y lo pongo con ejemplo que estamos haciendo con una empresa de minería que se llama Mineros. Ellos deciden hacer un estudio de caudal del río Nechí, porque resulta que los ríos están conectados con la generación de energía y eso impacta el costo de la producción del oro. Entonces, en la medida en que yo sepa cómo va a ser el caudal, sé cuánto va a ser la producción de energía, por lo tanto voy a saber si es suficiente para la producción del oro o si tengo que salir al mercado a comprar mucho más caro la energía para aumentar mis rentabilidades. Si yo sé el tema de temperaturas, si soy una empresa de gaseosas, puedo saber cómo eso va a impactar mi negocio, porque a mayor calor, ¿cierto? A mayores temperaturas va a aumentar mi producción, entonces me preparo mejor frente a inventarios. Entonces, digamos que son diferentes niveles, es abordar esto desde
mi cadena valórica me puede impactar negativamente, mis comunidades también cómo se van a ver impactadas, ¿cierto? Pero también empezarlo a verlo como una oportunidad. Puse dos ejemplos, pero menciono otros que dije anteriormente. Cómo una empresa aseguradora puede bajar las primas asociadas a acciones de reducción del riesgo. Cómo podemos lograr mejores tasas de interés desde el sector bancario si yo invierto en reducción del riesgo. Y ahí es donde tenemos que apostarlo, es en ver cómo construimos un ecosistema que sea favorable a la reducción del riesgo y no como es hoy, que hoy invertir en reducción del riesgo es muy costoso para las organizaciones, para las empresas, para los gobiernos. Entonces, si todos estamos pensando alrededor del riesgo como un determinante del desarrollo sostenible, pues vamos a avanzar mucho más rápido. Si no, vamos a seguir en los índices de vulnerabilidad y de exposición frente a las amenazas que tenemos, que nos van a impactar muy duro. Y como lo decía Andrés, Honduras es de los que está en más alto grado de vulnerabilidad también asociado a su exposición. Entonces, acá la invitación es, o nos metemos en esto, o las pérdidas económicas van a ser muy grandes. Acá hay un camino, pero pues ustedes también tienen un camino recorrido muy valioso, como lo decían ahorita, en la reunión que estuvimos en Bogotá, estuvimos, por ejemplo, hablando de infraestructura resiliente, que es una gran oportunidad, con Honduras, con el país de Honduras. Entonces, la idea es que juntos construyamos ese camino hacia la continuidad de negocio, teniendo en cuenta el riesgo, hacia empresas más resilientes, hacia operaciones más seguras, que nos va a beneficiar a todos. Ok, le agradezco, muchas gracias por la aclaración. Con el respeto del tiempo de todos, ¿verdad? Quisieras poner y hacerle una pregunta para guiarme. Te voy a dar el breve ejemplo que tengo mi negocio que está dentro de mi propiedad y mi propiedad tiene esta comunidad de la cual yo creo que la mayoría contamos, ¿verdad? Mis riesgos, mis riesgos los paso todos los años mediante un río que pasa a las orillas y este es de todos los años se inunda, todos los años se pierde, todos los vecinos pierden, o sea, yo empecé a hacer una segunda ya planta, ¿verdad? Para cuidarme. No hay una manera no hay otra solución ni con mi comunidad, ni con los vecinos, ni con nadie que no sea el abrir el caudal que va del río hacia la playa, ya que vivo en una zona turística, y hay un manglar, el cual mi gobierno prefiere que todo mundo se inunde, que todo mundo pierda todo, todos los años a tocar el manglar. ¿Qué tanto pueden ustedes meter la mano en este caso, que es algo que no se trata de que yo me saque plata o mi negocio se saque plata del bolsillo para meter maquinaria a abrir el manglar, que no se puede tocar porque en Costa Rica las zonas verdes, ¿verdad? Lo que son manglares y todo esto está totalmente resguardado por el gobierno y ni ellos lo quieren tocar. ¿Qué tanto pueden ustedes interferir en esto? Como vuelvo y le repito, o sea, ya sabemos cuál es el problema. Todos los años pasa, todos los años todos pierden y el gobierno pues simplemente la respuesta es la siguiente, la que no se puede tocar el manglar. ¿Qué se puede hacer o qué tanto pueden ustedes entrar en este tema? Digamos que nosotros de Colombia pues no podríamos, ¿cierto? Pero digamos que hay una reflexión muchísimo más profunda y es el individuo, pues los seres humanos hemos llegado a habitar un ecosistema que es estratégico para nuestros territorios. Entonces digamos que ahí es más como responsabilidad de cómo hemos nosotros coexistido con la naturaleza. El manglar y los arrecifes son la principal solución basada en la naturaleza para reducir el riesgo de desastres. Lo que más ayuda a reducir el riesgo de desastres, pues, por ejemplo, frente a huracanes, es el tema de primero la barrera coralina y después el manglar. No hacerlo o tenerlos o desaparecerlos generaría un mayor riesgo para las comunidades. Y pues yo creo que lo que hemos tenido en estas comunidades y en estas sociedades latinoamericanas y del Caribe es una mala relación
con la naturaleza. De hecho, pues parte de la nueva construcción del lenguaje es no llamarlo desastre natural, sino fenómenos naturales, y es la forma en la que nosotros habitamos como seres humanos el territorio lo que genera los desastres. Entonces, digamos que ahí tienen un reto ustedes muy profundo, porque pues, lo primero que habría que respetar sería el manglar y la barrera coralina, y habría que pensar más bien en cómo reasentar esa comunidad, lo cual creo que sería un imposible en cualquiera de nuestras comunidades latinoamericanas y del Caribe. No conozco el caso en detalle, pues como para dar algunas ideas. Habría que pensar también en infraestructura que se adapte al cambio climático, ¿cierto? Desde Claro. las universidades están haciendo viviendas que suben y bajan con el nivel del mar, viviendas en unos niveles mucho más altos y que el agua pueda fluir por debajo, lo que llaman viviendas palafíticas. Entonces, digamos que habría alternativas, pero yo creo que les tocará más adaptarse frente al cambio climático que talar el manglar, que creo que sería un No, en mayor. realidad nunca, perdón, en realidad nunca ha sido pues la idea de quitar porque el manglar tiene kilómetros de kilómetros, pero hay, yo calculo que hay alrededor de unos 7 puentes con 7 ríos diferentes que van a ese caudal, ¿verdad? Y el manglar, o sea, lo que estamos pidiendo es que se abra, simplemente que se deje abrir un camino, porque son kilómetros de manglar. Y pues no avanzamos por eso. Y como comentaste, ¿verdad? Pues mover son, son miles de personas las que el gobierno no podría reubicar, y miles de personas las cuales no cuentan con una economía ni para hacer infraestructura de una casa que suba y baja, ni tan siquiera de moverse a otro lado. Sí, es un problema complejo que habría que investigarlo y habría que pensar, incluso como desde el respeto a la naturaleza podría encontrarse una forma para que el agua pueda fluir, ¿cierto? Digamos que, pero bueno, habría que pensarlo Claro, claro, te técnicamente entiendo. cómo se podría hacer. Inclusive, Nico, aquí, acá en Colombia también lo estamos viviendo ahora con un sector que es denominado Caregat. Y es lo mismo. Cuando hay fuertes lluvias, se desborda este río e inunda toda una comunidad y genera grandes afectaciones. Se han hecho demasiadas acciones de intervención, de mitigación del caudal, de colocar barreras, de colocar diques, y obviamente la naturaleza es la naturaleza. Y ella busca su cauce y genera unas manchas de inundación que, ahorita lo decía Nicolás, nosotros a veces desarrollamos en los territorios o nos asentamos en los territorios donde no debemos de estar muy posiblemente asentados, y lo que toca empezar es a evaluar es o empezamos a convivir con ello, hacemos unas acciones de mitigación que yo sé que siempre me va a ayudar, pero que el impacto sea el menor, o genero estrategias de reubicación de esos espacios para que ese espacio en la naturaleza, donde siempre se va a seguir inundando, pues no me haga afectaciones. Yo les decía ahorita, aquí es muy importante empezar a incidir en lo público, en las políticas públicas dictadas por el gobierno, desde lo privado, y es organizarnos. Para eso existe Arraiz, y es empezar por intermedio de esta alianza, empezar a incidir en lo público, en el gobierno central, a hacer esos análisis y llevarlos y ponerlos en la mesa, no solamente con los ojos comunitarios o del gobierno, sino también dentro del impacto del empresarial, cómo me pueden impactar o qué acciones o recomendaciones puedo dar para que haya un consenso de todos los actores dentro de la gestión del riesgo de desastres. Muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo y de verdad y seguirán siendo de un apoyo. De verdad, no se detengan, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Muchas gracias. Entonces hoy sí pedimos que puedan abrir sus cámaras para poder hacer esta foto grupal como recuerdo de este webinar. Nuevamente agradecerles a Andrés
y a Nicolás, mientras van abriendo sus camaritas, por habernos ampliado este tema sobre la gestión del riesgo de desastres y habernos aclarado, ¿verdad?, el tema del marco de Sendai. De repente, como mencionábamos previo al webinar, teníamos o desconocíamos lo que era el marco de Sendai, o teníamos dudas respecto a ello. Ya con este webinar, pues, hemos aclarado esas dudas que teníamos y agradecerles por el apoyo. Recordarles que el webinar está siendo grabado, se va a compartir con ustedes, y también la información que se presentó durante el proceso del webinar. Entonces, Andrea, si nos apoya con la fotografía del grupo. Sí, vamos a todos encender nuestras cámaras. Ok, veo que algunos las siguen encendiendo, entonces vamos a dar un momento. Ok. Ok, todos sonrían a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, vamos a tomar otra porque hay 2 grupos. Ok. 1, 2, 3. Listo. Muchas Gracias, gracias. Andrea. Agradecerles también a todos los participantes. Sabemos que a pesar de los cortes constantes de energía que hemos estado teniendo en el país, aún Horrible. así pudimos mantener la calidad del webinar, pudimos mantener a la mayoría del grupo conectado. Se les agradece mucho y les invitamos a que puedan estar pendientes de las comunicaciones referentes a la Semana de la Sostenibilidad, así como de la programación anual de Fundarse. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés y Nicolás, y que tengan todos un feliz día. Gracias, feliz día. Nos vemos.